Bueno, acaba de salir un libro más de economía, como muchos de economía que hay, y este se llama Economía del siglo XXI, una guía para principiantes. ¿Qué tiene de particularidad? Bueno, primero que es una guía para principiantes y esto lo hace interesante, y segundo, que el escritor de este libro no es economista, y eso es lo que me llama a mí la atención. Randy Charles Eppings, desde Nueva York. Primero que nada, bienvenido a Economía y Finanzas. Hola. Y esto es interesante porque tanto tú como Charles como yo acá, ninguno de los dos somos economistas y sin embargo nos dedicamos a este asunto de informar financiera o los asuntos internacionales de economía. Bueno, primero que nada, ¿por qué? ¿De dónde nace a ti, tú que no eres economista, la necesidad, la idea de hacer este libro, esta explicación? Bueno, la idea, como se dice el título, es que es un libro para principiantes. Estamos viviendo en un mundo que yo llamo la fusión economía, la economía de fusión, en que los países en todas las partes del mundo tenemos la influencia de la economía mundial. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo lidiar, cómo entender, cómo explicar, cómo actuar en este nuevo mundo. Entonces, he escrito este libro pensando que ya he trabajado 25 años en la finanza, en Suiza, en Londres, en Nueva York, y he decidido que es la hora que todos entiendan lo que pasa en la economía mundial. Precisamente, en tu libro tú estableces que la educación económica o los conocimientos económicos son esenciales en esta economía fusión, como tú la llamas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener conocimientos económicos justo ahora? Bueno, es que, como explico en el libro, la idea de la economía de fusión es que lo que pasa en un pequeño parte, por ejemplo, una mariposa que bata las alas sobre la selva en la Amazonas, puede causar una tempestad en el Central Park aquí en Nueva York. Es la idea un poco de la teoría de caos. Pero para sobrevivir este mundo es muy importante para nosotros todos de entender las ideas de base. El problema es que los economistas grandes son tan inteligentes y tan importantes que no se dan la necesidad de explicar bien. Los líderes, por ejemplo, en Londres la semana pasada, han intentado de explicar a un mundo qué es esta economía global, y como hemos visto había muchos problemas. Precisamente tú en tu libro, y eso es algo que aquí toca la puerta acá cercana a mí, porque tú estableces que estas cosas no se pueden explicar precisamente por parte de un economista. Y aquí vuelvo a lo mismo, yo tampoco soy economista y llevo años dedicándome a este asunto. ¿Por qué crees que un economista no puede explicar lo que tú y otros como tú pueden? Bueno, yo creo que pueden. El problema no quieren entonces. El problema es que no se dan la energía de explicar para nosotros, para las personas que viven en la calle, que viven en casas, que viven en el mundo normal. Ellos viven en estas torres de Ivory Towers. Y la idea es que con mi libro que está aquí, el siglo del XXI, es que todos nosotros podemos entender. Y como he hablado, es muy importante, por ejemplo, lo que pasa hoy, por ejemplo, las piratas en África están causando muchos problemas por la economía mundial, porque es una vía de transporte para muchas cosas que son importantes. Entonces, una pequeña cosa que pasa en la costa de África puede causar una cosa muy grande en nuestra propia vida. Por ejemplo, si está viviendo en Brasil o en México, exportando productos para los otros países del Medio Oriente, por ejemplo, no hay más posibilidad de transportar las cosas. Ahora, otro concepto muy interesante en tu libro, tú estableces que en este siglo XXI los mercados mundiales se fusionaron o se están fusionando, y esto ha creado un gran crecimiento, pero también una gran crisis global. Entonces la pregunta es, ¿fue positivo o fue negativo estas fusiones de economías? Bueno, como siempre, Alberto, hay aspectos positivos y negativos. El problema es que los líderes políticos, por ejemplo, los que estaban juntos la semana pasada en Londres,
concentran sobre asuntos políticos y la idea es de guardar el poder político y los aspectos negativos, por ejemplo, abrir las fronteras, el antiproteccionismo, por ejemplo, puede provocar que algunas personas van a perder sus trabajos. Pero hay 100 otras personas que van a trabajar exportando cosas de los Estados Unidos para México, de México para Brasil, etc. Entonces, en todo junto, es mucho más positivo esta economía de fusión de que negativo. Ahora, por último, tú eres americano y tú vives en Brasil. Y aquí el asunto, yo soy mexicano, yo vivo en Estados Unidos. Y aquí el punto es que nosotros los latinoamericanos sabemos de crisis. Los americanos no saben de crisis. Entonces la pregunta es, ¿por qué un latinoamericano necesitaría leer un libro como el tuyo? Hemos vivido en crisis toda nuestra vida. Bueno, yo creo que es tal vez más importante porque los países emergentes, las economías emergentes, para mí son los países del futuro. Como he dicho, vivo 6 meses por año en Sao Paulo, en Brasil. También vivo en Suiza. Suiza o Europa, como vemos, son economías que ya existen, que ya tienen una fuerza mundial. Pero los otros países, México, Brasil, Colombia, estaba el mes pasado en Bogotá, muy impresionado del futuro que va a venir y por esto todas las personas que viven, que trabajan, que estudian, es muy importante entender lo que es la economía. El problema es que los economistas hablan con los políticos hablan con los economistas y nosotros, personas normales, no tenemos acceso a este mundo y que es un mundo que nos afecta increíblemente. Supongo que entonces como un capítulo entero en tu libro está el ver economía y finanzas por ser en español con Alberto Padilla. Como primordial. Así debe ser. Randy Charles Epping, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu visita y te deseo mucho éxito con el libro Economía del siglo XXI, una guía para principiantes. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, vamos a hacer esta pausa y al volver vamos a presentar a esta familia.